¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. En cuanto a las noticias, comenzamos con la escalada reciente en el conflicto aún no resuelto entre Armenia y Azerbaiyán por el enclave de Nagorno-Karabaj. Vamos a hablar más de este tema en la sección de análisis, pero digamos, si bien hubo un cese al fuego acordado con mediación rusa, este no ha funcionado y ya van más de 150 muertes reportadas, más o menos en cantidades similares en ambos bandos. Ambas partes se culpan por el reinicio de las hostilidades. Luego voy a decir por qué personalmente creo que probablemente Azerbaiyán sea el responsable. En el caso de Armenia dice que recibió ataques en localidades de la frontera común como Yarmouk, Goriz y Kapan, y que solo se limitó a responder a las agresiones azeríes. En el caso de Azerbaiyán dice que más bien fue el plantado de minas y disparos desde el lado armenio el que ocasionó este enfrentamiento. Son los mayores enfrentamientos de la guerra que ambos países libraron en 2020, no hace mucho, que dejó más de 6.500 víctimas mortales y en las que Azerbaiyán recuperó parte del enclave de Nagorno-Karabaj. Este enfrentamiento se da, y vamos a mencionar esto de nuevo en la sección de análisis, 2 semanas después de que los jefes de gobierno de ambos países se reunieran en Bruselas con el presidente del Consejo Europeo para negociar un tratado de paz. Y claro, tanto Moscú como Bruselas en este momento parecen priorizar sus relaciones con Bakú, en el caso de Moscú, porque digamos, Azerbaiyán es una vía tanto de acceso como de salida a Rusia para importación y exportación de productos y en el caso ruso específicamente exportación de energía. Y además es una fuente de exportación de gas a la Unión Europea. En cuanto a Venezuela, este país o su gobierno aceptó ser garante en las negociaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, grupo irregular armado que actúa en Colombia. Esto fue a pedido expreso del presidente colombiano Gustavo Petro. Nicolás Maduro confirmó que aceptaba el rol de mediador. No es una petición intempestiva. Llevaban semanas aparentemente conversando en torno al tema y la justificación que se brinde es que el Ejército de Liberación Nacional primero opera en la zona fronteriza entre ambos países y en segundo lugar su dirigencia tiene relaciones relativamente cordiales con el régimen venezolano. No es la primera vez de cualquier modo que Venezuela asume el papel de negociador o facilitador en las negociaciones entre Colombia y un grupo irregular armado. Ya lo había hecho con las FARC y como en aquella ocasión las negociaciones se darán en La Habana, Cuba. Finalmente hay una nueva sospechosa detenida por el atentado contra la expresidenta y actual vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Su nombre es Agustina García. Sería, como digo, la tercera persona detenida en conexión con el intento de magnicidio. Las dos primeras son Fernando Sabaj Montiel, el presunto autor del intento fallido de magnicidio, y su pareja Brenda Uliarte. La nueva detenida, Agustina García, lo fue luego de que información encontrado en el celular de Uliarte poco indicaba que tenían una relación amistosa y que García habría sido parte de la organización criminal que planificó el atentado. Habrían mantenido contacto antes y después de los hechos y García habría ayudado a Uliarte a escapar del lugar. También se investiga a esta persona en relación con una llamada que supuso una amenaza de muerte contra Fernández y que está siendo investigada, como digo, por la posible conexión con los detenidos. En cuanto al tema de análisis,
Nagorno-Karabaj es un enclave, digamos, que bajo el derecho internacional es reconocido como territorio de Azerbaiyán, pero en donde la población es abrumadoramente de etnia armenia. De ahí el problema. Son estados vecinos, Azerbaiyán y Armenia. Armenia reivindica Nagorno-Karabaj por la identidad de la población que predomina en ese enclave. Digo enclave porque estaba casi íntegramente bajo control de Armenia hasta 2020. Ahora uh, Azerbaiyán ha recuperado el control de parte del territorio, pero la mayor parte sigue bajo control de Armenia. Y claro, el tema aquí es que Armenia controla un espacio, Nagorno-Karabaj, que está íntegramente dentro del territorio, digamos, de Azerbaiyán, ni siquiera es que tenga límites con Armenia. Eh, y estos territorios en disputa fueron capturados por Armenia durante los primeros enfrentamientos entre ambos países entre 1993 y 1994. Habría que recordar que ambos son países que en ese momento eran de reciente independencia. Las dos son ex repúblicas soviéticas que se independizan recién en 1991. ¿no? Y estaban, por ende, como muchas ex repúblicas soviéticas, en el proceso de trazar fronteras. Claro, las fronteras en principio debían coincidir con el territorio que tenían cuando eran repúblicas de la Unión Soviética, pero no siempre las partes aceptaron ese como criterio, tema que vemos también en la anexión rusa de Crimea, ¿no? Que originalmente era parte del territorio ucraniano y que ha sido anexado ilegalmente por Rusia. En el caso de Nagorno-Karabaj, las resoluciones de la ONU son claras en reconocerlo como territorio de Azerbaiyán. Las resoluciones 822 y 853 de 1993 del Consejo de Seguridad de la ONU. La segunda, la 853, condena la captura de parte del territorio por parte de Armenia y demanda el retiro inmediato, completo e incondicional de las fuerzas de ocupación, en ese entonces, del distrito de Agdam, o sea, solo una parte adicional capturada por Armenia después de la captura fundamental que ocurrió meses antes, y de todos los demás distritos ocupados recientemente de la República de Azerbaiyán. O sea, no hay mayor discusión en materia de derecho internacional sobre, digamos, la soberanía azerbaiyana sobre, o azerí, sobre el territorio en disputa. Pero como indicamos, fue Armenia quien prevaleció en ese primer enfrentamiento. Hubo un segundo enfrentamiento, una segunda guerra que ya mencionamos en 2020, en donde Azerbaiyán recupera solo una parte del territorio en disputa. ¿Y por qué Azerbaiyán le va mucho mejor en este segundo enfrentamiento que en el de la década del 90? Por cambios que se habían producido tanto en el plano económico como en el de la defensa. En el plano económico, producto de sus exportaciones de petróleo y sobre todo gas, el PBI de Azerbaiyán ha crecido al punto de tener unos 48.000 millones de dólares de monto, frente a Armenia, cuyo PBI no llega a los 14.000 millones de dólares. Es un país ni muy próspero ni muy poblado, entonces con un PBI bastante pequeño. Y la diferencia es igual de grande o incluso mayor cuando hablamos de gasto en defensa. En el año 2000 el gasto de defensa sería, según CIPRI, el Instituto de Estocolmo para las Relaciones Internacionales, el gasto de defensa sería, digo, en 2000 era de 196 millones de dólares, pero había crecido hasta 1.854 millones de dólares en el 2019, o sea, se había multiplicado casi por 10. Y en el caso de Armenia, el gasto en defensa del año 2000 era 149 millones, solo ligeramente inferior al de Azerbaiyán en ese año, que era de 196 millones, como acabamos de decir. Pero en 2019 el gasto de defensa armenio solo había crecido hasta 673 millones de dólares. O sea, de ser ligeramente inferior al de Azerbaiyán, pasó a representar aproximadamente la tercera parte del gasto de defensa de Azerbaiyán, que también tenía un
PBI, que era unas 3 veces mayor que el de Armenia. Algunos analistas sostienen que pese a todo, la diferencia no era tan grande en materia de armamento pesado y que si acaso el ejército armenio era más profesional que el azerí, pero algunos cambios tecnológicos parecen explicar el mejor desempeño de Azerbaiyán en 2020, ¿no? Para empezar, el armamento ruso probó ya entonces, en 2020, algunas de las falencias que estamos viendo ahora en la guerra de Ucrania. Rusia tiene un tratado de defensa mutua con Armenia, aunque también tiene buenas relaciones con Azerbaiyán. Y claro, en los enfrentamientos de 2020, algunos misiles provistos por Rusia a Armenia, en cumplimiento del Tratado de Defensa Mutua que los une, terminaron impactando territorio iraní, o sea, no impactaron infraestructura o económica o centros poblados, impactaron en lugares despoblados, pero el punto es que fueron tan imprecisos algunos misiles de fabricación rusa que, repito, 4 de ellos terminaron en un país vecino. Mientras que Azerbaiyán hizo, digamos, una gran diferencia en el plano militar, gracias a la posesión que adquirió desde los conflictos de los 90, sobre todo de drones. Por un lado, drones israelíes como el Harop, que es un dron kamikaze, ¿no?, cargado de explosivos y que estalla al impactar un blanco. Pero sobre todo hicieron una diferencia los drones turcos TB2, que ubican y destruyen un blanco blindado. Habían destruido cientos de blancos blindados en Siria, en la guerra civil en ese país, y además pueden cargar una cámara con la cual registran el momento del impacto para que no quede duda de que el mismo ocurrió. Claro, estos drones son vulnerables a las defensas antiaéreas de una gran potencia como Estados Unidos, tal vez. Pero estados tan pequeños y relativamente débiles como Armenia y Azerbaiyán no cuentan con ese tipo de defensas antiaéreas. Entonces, Armenia básicamente fue un país a merced de Azerbaiyán cuando se trató de estos ataques con drones que destruyeron gran proporción de la artillería, los blindados y la defensa aérea armenia. Ahora, la pregunta es por qué Azerbaiyán habría iniciado, desde mi punto de vista, estas hostilidades. ¿Por qué no es plausible pensar que Armenia fuera quien las inició? Básicamente por un par de razones, ¿no? Bueno, en primer lugar, como ya dijimos, Azerbaiyán prevaleció en el conflicto 2020 y la diferencia militar en favor de Azerbaiyán, que no existía durante los enfrentamientos de los 90, se mantiene al día de hoy. O sea, en otras palabras, es difícil creer que la parte más débil militarmente sea la que haya provocado una confrontación en la que muy probablemente habría de ser derrotado. Además, esto ocurre poco después de que se llevaron a cabo negociaciones entre las partes con mediación de la Unión Europea para llegar a un tratado de paz, pero no se llegó a un acuerdo aún, porque mientras Armenia estaría dispuesto a aceptar la soberanía, bueno, no queda del todo claro porque no hay un documento aún firmado, pero en principio parecería que Armenia estaría dispuesto a aceptar la soberanía azerí sobre el enclave de Nagorno-Karabaj, siempre y cuando Azerbaiyán dé garantías para la población armenia, cristiana mayoritariamente, cristiana ortodoxa, a diferencia de Azerbaiyán, que es un país mayoritariamente musulmán. Azerbaiyán pretende que el reconocimiento de su soberanía sea incondicional. Y entonces, claro, la parte más fuerte estaría aprovechando su superioridad militar para intentar lograr en el campo de batalla lo que aún no logra en la mesa de negociaciones. O sea, en otras palabras, estaría tratando de prevalecer en la negociación a través de su fortaleza en el plano militar. Pero además hay dos razones por las cuales, uno, no hay un cese al fuego pese a que lo han solicitado tanto Estados Unidos como la Unión Europea y Rusia, y dos,
Azerbaiyán parece ser quien lleva a cabo estas acciones. En primer lugar, no parece una mera coincidencia que estos enfrentamientos se produzcan casi simultáneamente con la derrota que acaba de sufrir Rusia en el conflicto en Ucrania. O sea, Rusia estaría, bajo el cálculo azerí, demasiado preocupado por su derrota reciente en Ucrania, en donde ha sido expulsado de casi la integridad de la provincia ucraniana de Kharkiv, habiendo perdido miles de kilómetros cuadrados, la cantidad todavía no está claramente establecida, pero podrían ser unos 6.000 kilómetros cuadrados perdidos a manos de tropas ucranianas, y que en ese contexto Azerbaiyán cree que Rusia, que es aliado militar de Armenia, su rival en este conflicto, no estaría ni en condiciones ni interesado en intervenir de manera decisiva. Pero en segundo lugar, el ministro de Energía había declarado días antes de que producto del acuerdo que mencionamos en la nota inicial de este podcast entre la Unión Europea y Azerbaiyán, las exportaciones de gas azeríes a Europa se incrementarían en un 30% en lo que queda del año. Y entonces en este contexto Europa tampoco tendría un interés en presionar a Azerbaiyán para llegar a un cese al fuego y intercambiar las hostilidades por una negociación de paz. Entonces, digamos, es probable que los enfrentamientos continúen cuando menos unos días más. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.